por la Paz. Y dentro del Día Nacional de los Derechos Humanos, que fue el 21, también a 5 años del proceso de paz firmado en Colombia, también recordando la visita del Santo Padre en septiembre con el tema de la paz y precisamente también en el marco de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de este año, el Santo Padre habló del autocuidado, la ética del cuidado, la creación, la persona. Entonces, en el marco de todo esto, las celebraciones de construcción de paz, la Arquidiócesis de Cali y la Universidad Católica, en especial la Rectoría Pastoral dirigida por el Padre Edison Mosquera y todo su equipo de colaboradores, hemos querido tener y ofertar este espacio de construcción de tejido social. El objetivo de este evento no es de generar rencores, odios o de pronto de tener malas palabras frente al tema de paz, sino que de una vez aprovecho la oración inicial a este evento, es pedirle al Señor 4 cosas: que nos dé pensamientos de paz, palabras de paz, sentimientos de paz y hechos de paz. O sea, la paz es un don y un compromiso, es tarea de todos. Y este ejercicio quiere hacer como un reflejo de la verdad, justicia, reparación y no repetición que ha iniciado nuestra sociedad civil, no solamente las ONGs, sino toda la sociedad colombiana, también dentro del marco de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, este espacio, Carlos, que le doy la bienvenida a este evento y a todos los que están aquí, es un espacio de construcción de tejido social, es un espacio proactivo, no reactivo, y pedagogía para la paz. O sea, queremos sacar una especie de transformación, un performance, algo que nos transforme en algo performativo, que transforme toda nuestra construcción de tejido social en espacios y lenguajes de paz. Entonces, con este marco lógico y conceptual del evento, ustedes, yo pienso que la mejor metodología es que Carlos, bienvenido a esta actividad, se nos presente y precisamente la pregunta inicial sería algo de la verdad que nos puedes contar en la medida buscando la reparación. Ese es el objetivo también de conocer pues las violaciones que hubo de derechos humanos, que es un tema muy delicado, las violaciones del DIH, Derecho Internacional Humanitario, los convenios de Ginebra, los protocolos. Entonces, conocer un poco de esto, dejarlo rodar un poco a Carlos y a medida de que él vaya haciendo su presentación, pues nosotros en el chat ya estaremos tramitando con Marcela y Joana las preguntas, como les digo, en un diálogo de cordialidad y de construcción, no de polarización, que el país está muy polarizado. Eso es un espacio de pedagogía para la paz. Entonces yo con la iniciación de este evento, colocando como las reglas de juego, los borderline, las líneas que son límite de construcción de paz, quiero dar la bienvenida a Caro, le damos la palabra, que ojalá se nos presente y nos vas contando un poquito de tu aporte para la paz y en ese tema de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Bienvenido, Carlos. Buenas noches para todos. Es un honor estar acá con ustedes. Primero, pues quiero pedir excusas por aquello de la conexión 10 minutos tarde. Me confundí con el horario del país en el que estoy, con el de Colombia. Bueno, quiero hacer algo pues muy sencillo, muy no muy común, algo no sé, no tan ceñido a un escrito o algo. Yo soy Carlos Eduardo Mora, soy colombiano, bogotano, a pesar de que mi raza no parece que fuera de Bogotá, pero pues soy bogotano. Soy militar activo, soy suboficial del Ejército de Colombia en el grado de sargento viceprimero. Y pues retomo las palabras del Padre Jesús, que la idea es dialogar. Colombia está sumamente dividido, sumamente polarizado,
y estos espacios nos dan una idea de que no importa que la gente piense de manera diferente a mí o a otra persona, sino que podemos llegar a acuerdos simplemente dialogando. Yo no tengo necesidad de ser violento, ni sacar un arma, ni decir un madrazo para convencer a otra persona de mi punto de vista. Es más, ni siquiera estamos convencidos de que nuestro punto de vista sea el verdadero, y eso tiene que saberlo todo el mundo, y tenemos que tener el oído abierto y la mente presta a escuchar a los demás, porque pues aparte de que aprendemos, pues también nos estamos dando cuenta que la verdad no es una verdad absoluta. Y pues para meternos en el tema del por qué estamos hoy acá, del por qué hoy estoy acá, yo ingreso al Ejército Nacional en el año 2003 a la Escuela Militar de Suboficiales Argentinos en Chunca, como cabo, como alumno, y después como cabo tercero ingreso porque me gustaba, porque el ejército siempre me llamó la atención, veía que podía hacer un cambio eh, a mi país o aportar algo a mi país desde dentro de las fuerzas militares. ¿Y por qué? Porque yo me crié en una zona muy dura de Bogotá, yo me crié en Ciudad Bolívar, eran sitios de invasión, eran sitios donde la pobreza era extrema, donde tuvo, en ese tiempo mi mamá tenía que hacer fila para coger agua de una pileta de agua, donde no había los servicios básicos, no había alcantarillado, no había luz, no tenía nada, vivías en casas de bareque o de plástico, y la única autoridad que hacía presencia en ese tiempo en el sitio donde yo vivía cuando era pequeño eran los militares. Entonces tú salías de tu casa a las 7 de la mañana para la escuela, que quedaba unos metros más adelante de mi casa, en calles de barro, y te encontrabas un muerto en una esquina, otro muerto en una esquina. Podrían pasar 2 o 3 días para que la policía llegara a recogerlos. Y la única autoridad que había o que ponía ese pequeño control en Ciudad Bolívar en ese tiempo era el ejército. Entonces para mí eran unos héroes, y así quedó en mi mentalidad hasta que cumplí ya la mayoría de edad. No tuve la oportunidad de criarme con mi padre biológico, pero después me enteré que él también había sido militar, había sido sargento mayor del ejército. Entonces, pues decía mi mamá, la sangre tira, y creo que es verdad en este caso. Ingreso a la escuela militar de suboficiales con toda la convicción del mundo, con todo el amor por una carrera, como el amor que tiene un sacerdote, como el amor que tiene un periodista, un médico, un profesor, por vocación, no por necesidad, porque al momento de ingresar a la escuela mi situación económica no era mala, tenía la posibilidad de haber estudiado otras carreras. Inclusive recuerdo mucho que un profesor de filosofía, cuando se enteró que yo quería ser militar, me dijo que era bruto, que si la vida civil me iba a quedar grande. Entonces yo le dije, no, profe, lo que pasa es que me encanta, quiero ese estilo de vida, ese va a ser mi proyecto de vida, ser militar. Entonces, siempre hubo ese como que, mora militar, no va a poder, esa vida es muy dura para usted. Pero ingresé, y en el año 2005 salgo trasladado para la Brigada Móvil 15 en Ocaña, norte de Santander. Eh, yo salgo de inteligencia, mi especialidad de inteligencia militar. Patrullo un año más o menos en Tibú, todo lo que es la frontera con Venezuela, el Tarracarí, norte de Santander, sitios demasiado recónditos, escondidos del diario vivir. Tú te das cuenta que Colombia está dividida en 2 o 3 Colombias totalmente diferentes. Llegas a sitios donde tú dices, miércoles, ¿cómo puede haber un pueblo acá donde no hay colegios, donde no hay carreteras, donde la gente vive comiendo yuca todo el día o plátano todo el día, donde no hay presencia, lamentablemente, del Estado como tal, sino del ejército cuando llega a esos sitios, gente sumamente humilde, niños descalzos para ir a un colegio que queda a 7 o 8 kilómetros? Entonces era difícil ver ese Colombia al que yo no estaba acostumbrado, porque pues, a pesar de vivir en un sitio pobre cuando era muy pequeño o de muy escasos recursos, pues en la capital tú tienes todo. Un colegio a unos metros y no a kilómetros, agua, así fuera de una pileta, pero tenías el agua, luz, así fuera colgada de un poste,
que podía haber un cortocircuito en cualquier momento, pero había luz y tú te das cuenta que en ese Colombia de pueblo, en ese Colombia de selva no lo había. Entonces eso me hizo apreciar aún más mi carrera militar y me hizo querer más el ejército. Conocí muchos soldados que querían también o querían su uniforme, inclusive muchos perdieron la vida convencidos de lo que estaban haciendo. Muchos perdieron no solo su vida, sino sus extremidades, piernas, brazos y todo, por ese conflicto que se vive aún todavía en muchas partes de nuestro territorio. Después de un año de estar patrullando, por ser de la especialidad de inteligencia, me sacan a conformar un grupo especial de inteligencia en Ocaña, norte de Santander, que es como el epicentro de esto de los falsos positivos. Y pues comienzo a hacer mi trabajo, inteligencia, para lo que me había preparado más que para la misma guerra como tal, de armas, algo más, no sé, más en la tiniebla, como averiguar cosas. Y comienzo a darme cuenta, lamentablemente, de que todas mis informaciones me llevaban a que muchos de mis comandantes operaban con grupos criminales. En este caso, estamos hablando del 2005, se habían acabado de movilizar los paramilitares, quedaban lo que se llamaban, no se conocían en ese momento, los reductos de paramilitares o BACRIM, bandas criminales al servicio de narcotráfico. Entonces veía yo esa conexión entre mis comandantes y algunos compañeros con estas bandas delincuenciales. Yo decía, bien, pero ¿qué pasa acá? O sea, si estos son malos, como la guerrilla, como los paramilitares antes, como los narcotraficantes, ¿y por qué esta relación tan estrecha? Es así que todas las informaciones que conseguía me llevaban a ese mismo camino, relaciones de paramilitares o paramilitares con comandantes. Comienzo a informar de estas relaciones a la contrainteligencia del ejército y no se me presta atención. Se me dan unas diatrices de seguir trabajando en ello, buscar más información sobre estos nexos, pero pues lamentablemente nadie actuó. Para 2007, entonces me doy cuenta de que esta relación iba más allá de un pago de dinero y un tráfico de drogas común y que iba a que los paramilitares en algunos casos le entregaban personas al ejército y el ejército las asesinaba y las hacía pasar como si fueran muertos en combate. Entonces muchas veces, dependiendo del sitio que fuera, lo hacían pasar como un guerrillero o como un paramilitar. En ese momento no existía el término de falso positivo. No existía en el país ese término. No se, o sea, se sabía porque algunas organizaciones ya lo sabían, pero no era la magnitud que después del 2008, ese boom mediático y todo lo que pasó. En ese momento se le llamaba al interior de la fuerza legalización. Era el nombre que le tenían a esa muerte de civiles por parte de militares en combate. Yo me doy cuenta de esta práctica y comienzo a denunciar y esto me trae una serie de inconvenientes y problemas. Tanto así que el mismo comandante de la brigada y su segundo al mando me sacan un día del pueblo de Ocaña, norte de Santander, y me entregan a los paramilitares para que me asesinen. Por cosas de Dios y para no ser muy extenso en mi relato, logro salvarme ese día y salvar a mis informantes. Eh, pero se seguía dando este fenómeno de muertes de civiles que nada tenían que ver directa o indirectamente con el conflicto por mano del ejército para hacerlos pasar como delincuentes en combate y obtener diferentes beneficios dependiendo del grado jerárquico en el que tú te encontraras en ese momento de la institución. Logro salir de Ocaña, fue muy difícil, tuve que salir prácticamente como un ladrón de esa ciudad. Ya sabía que la población de Ocaña estaba cansada, ya había comenzado a tenerle miedo al ejército. Entonces, los que alguna vez nos veían como héroes, porque esta brigada móvil 15 tuvo un proceso de cambio, de que cuando yo llegué allá a norte de Santander con esta brigada teníamos un comandante, un coronel totalmente recto en su actuar, y después lo relevan porque no daba resultados operacionales, o sea, baja. Si llega este otro coronel y él fue el que venía con ese amangualamiento, por así decirlo, con los paramilitares, y la gente comienza a tener miedo. Entonces, ejército, en esa parte, esos comandantes se dieron cuenta que ya no tenían que seguir sacando gente de Ocaña, porque la gente estaba sospechando de, valga la redundancia del ejército, que tenían que comenzar a traer pelados de otros sitios, de otras ciudades más lejanas, para no levantar más sospechas en la población de norte de Santander. Así que yo salgo de Ocaña,
pero pues tenía documentación de todo lo que estaba pasando, informes. Llego perdón, a Bogotá a inicios del 2008 y veo una investigación en una revista Semana donde dice que había unos muchachos de Ocaña que estaban desaparecidos y que habían encontrado, creo que unos muchachos de Soacha que están desaparecidos y que han encontrado uno en Ocaña. Es así que yo entro a hablar con un mayor en ese entonces y le digo, mi mayor, yo creo que sé qué pasó con estos muchachos que están desaparecidos de Soacha. Entonces me dice, marica, eso es súper grave, tiene pruebas, denme un momento. Ese día no pasó, él me dijo, no me cuente nada más, no pasó absolutamente nada. Al otro día me llaman de la Dirección de Inteligencia del Ejército, me entrevistó con el director de inteligencia del ejército y me dice, usted lo que está diciendo es súper grave para la institución, tiene pruebas. Después de un día larguísimo de estar hablando con él, pues le muestro las pruebas de lo que estaba pasando en Ocaña. Y es así que la primera orden que se me da es, pues, ya no lo podían ocultar más, a pesar de que en ese momento el comandante del ejército, que era el general Montoya, eh, dio la orden de que no se dijera nada a público, o sea que yo no podía salir a denunciar absolutamente nada. La orden o lo que me dicen es, si usted a bien lo quiere hay que denunciar, y es así que yo voy a la Procuraduría y a la Fiscalía y pongo la denuncia por lo que estaba pasando en Ocaña en ese momento, y ahí es cuando explota esto del escándalo de los falsos positivos de Ocaña. De ahí para allá, pues es amenazas, tantas cosas que han pasado que es tremendo contarlos, porque yo creo que no ha pasado algo que no hayan querido hacer conmigo. Intentaron meterme en una clínica psiquiátrica diciendo que yo era loco para desacreditar todo lo que yo estaba diciendo de ellos. Intentaron falsificar mi firma, queriendo hacer que yo era un vendedor de armas. Entraron a mi casa, me robaron documentación. Hablé con el Uribe en su momento, hablé con Silva Luján, con Rodrigo Rivera, ministros de Defensa, con Juan Carlos Pinzón, para ponerlos en contexto todo lo que me pasaba. Y en 2013, pues al ver que no había protección del Estado, tuve que optar por pedir medidas cautelares a la CIDH de la OEA. Es así que comienzo ese proceso y a finales de 2013 pues soy el primer militar en la historia de la CIDH al cual se le dan unas medidas cautelares, y por el peso de mis declaraciones y lo que llevaba la fiscalía en ese momento y los juicios y todo lo que ya hay, pues se me otorgan estas medidas cautelares. Pero pues eso no pasó a ser muy bueno. Pues vuelvo y digo lo que decía al principio, soy una persona que vengo de abajo, soy humilde, y tú pasas a tener un esquema de seguridad y personas que van a estar contigo, y bueno, como tú no eres el doctor, entonces muchos roces con estos escoltas que tenía en su momento. Fue muy difícil para mí, para mi familia. O sea, eso es como una cárcel. No es fácil, no es nada fácil. Pero seguí mi camino. Es así cuando inicia el proceso de paz, se crea la JEP, se crea la Comisión de la Verdad, y se abre una puerta para mí de que estas personas que durante tantos años habían negado cualquier participación o cualquier hecho delincuencial dijeran la verdad. Y entonces, en este momento puedo decir que estamos en ese proceso, ¿no? Yo ya he ido a la JEP a declarar, a dar mi acción voluntaria, porque la verdad, pues, como no he estado en ningún proceso como tal, solo voy voluntariamente. Igual fui a la Comisión de la Verdad, estoy en la inauguración, fui un invitado, y vamos en ese proceso de reconocimiento por parte de estos militares que cometieron esta monstruosidad, porque no tiene ninguna otra razón de ser. Yo sigo siendo militar, como les decía al principio. No es fácil uno ser militar y prácticamente que luchar contra gente que está dentro de tu institución, y más cuando son generales, coroneles, o que no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo porque piensan que lo que tú has hecho es un ataque a la institución, cuando creo, o es mi sentir, que la institución debería ser la principal o la más beneficiada con que estos hechos nunca se olviden. Porque si nosotros como institución, y hablo como nosotros porque aún soy militar, recabamos todos los días al soldado, al cabo, al teniente, lo que pasó
la monstruosidad que nosotros cometimos nunca más se va a volver a repetir. Si nosotros le abrimos las puertas de los batallones a las víctimas, a las mamás, para que vayan y cuenten sus historias y hagan recapacitar al soldado de que lo que hizo fue una barbaridad, estoy seguro de que no se va a volver a repetir. Pero si nosotros nos negamos a darnos esa oportunidad de caer en cuenta y hacer caer en cuenta a nuestros hombres que la embarramos, posiblemente más adelante, y como la historia bien lo dice, podría volverse a repetir. Y tuvimos un capítulo unos meses atrás, si mal no recuerdo, de unas directivas que salieron, que volvieron a prender las alarmas de entes nacionales e internacionales sobre este tema, y es porque para mí, como sargento activo del ejército, y que es muy difícil decirlo en cualquier panel o en cualquier sitio, estamos fallando en eso todavía. Entonces, básicamente, esa es mi historia, no la cuento a grosso modo porque sería muy larga, y ese soy yo. Carlos, muy bien, doy la bienvenida a todos los alumnos. Aquí vemos en este encuentro alumnos de todas las carreras. Tenemos inclusive de teología, saludos a Dani Ruiz, tenemos exalumnos, tenemos personal de iglesia fuera de la Universidad, Eduardo Lezama, que pertenece a un grupo de espiritualidad. Tenemos muchos docentes y alumnos y exalumnos de la Universidad Católica. Ustedes pueden compartir el link de ingreso y con sus amigos, porque esto tenemos una conversación muy interesante de tejido social de paz hasta las 8 de la noche, y aquí hay muchas verdades que podemos nosotros acceder y tratar de ser constructores de paz. Pueden ir también ya ir gestionando las preguntas que Joana y Marcela pues en el chat nos las van a ir comunicando. Carlos, la pregunta mía es, ¿qué has visto en procesos de reparación frente a estos temas? Yo vi la entrevista y la unidad investigativa de Caracol que hablaron lo del tema del Zarco, que era lo mismo, inclusive le entregaba sus amigos y las mamás diciendo que por qué se llevaron mi hijo, por qué engañó a mis hijos, y los presentaron como falsos positivos. Eso es un drama humano terrible. Entonces yo quería preguntarte qué has visto en tu percepción sobre elementos de reparación de estas realidades que son tenebrosas, Carlos. Sinceramente, yo tengo contacto con todas las mamitas de los casos Suacha, y con muchas víctimas más de las que se han reconocido hasta el momento en este proceso de la JED y de la Comisión de la Verdad, que pues son entes que están pegados en diferentes funciones, ¿no? Y la verdad, el sentir de muchos, lo puedo decir con toda la sinceridad, es que en este momento no se sienten en el centro ellos de todo esto. Falta muchísimo. Hablaba yo hace poco con una de las mamitas de los muchachos de Soacha, y me decía, voy a morirme y no van a darme nada, y no está diciendo de la parte económica, ¿no? Que también, lamentablemente, pues ellas todas están en unas condiciones súper precarias, les toca vivir en arriendo, coger buses, vivir súper mal. Creo que unas jóvenes de la universidad hicieron un trabajo de su universidad, hicieron un trabajo sobre ese tema y se pudieron cerciorar de las condiciones en que viven las víctimas. Y en ese momento, la percepción de muchas víctimas es que no son el centro del conflicto o de esta paz que se está tratando de buscar. Que muchas veces siente que el victimario ha tenido más beneficios y se les ha abierto inclusive más puertas que a las mismas víctimas. Entonces, han sentido como esa, no sé si decirlo dolor o no sé cómo encasillarlo, pero sí una cierta decepción con lo que está pasando con la JED y la Comisión de la Verdad. Claro, son entes que son muy nuevos, y para la cantidad y la calidad o la monstruosidad de las cosas que han pasado en Colombia, pues tendrán que trabajar muchísimo tiempo más. Pero igual la percepción de las víctimas es que falta muchísimo, falta mucho aporte a la verdad, es un trabajo largo, grande. Aparte que mi verdad no es la verdad de los coroneles que han estado en la cárcel o que han estado condenados.
la verdad de los coroneles, no la verdad de las madres. Entonces, para llegar a esa verdad es un trabajo bastante complejo. Yo espero que las víctimas de alguna u otra manera las resarzan. Y vuelvo y digo, no es la parte económica, porque a las mamás al final eso les importa muy poco, pero que sí busquen la manera de que ellas puedan por lo menos con sus edades y con todo morir tranquilas y con uno que otro beneficio por tanto sufrimiento y por tantos años que han tenido que sufrir. No sé, Joana, Marcela, si en el chat hay algunas preguntas para nuestro invitado. ¿Tú has visto, Carlos, en los procesos eh, el arrepentimiento de estas personas que cometieron o los ves muy fríos frente al tema? ¿Se ven convertidos, que ellos están llamados como a cambiar de vida? O... Es muy difícil juzgarlo porque pues yo soy humano también y de una otra manera yo salí también, tuve mucho, me perjudicaron muchísimo a mí y a mi familia, entonces de pronto no los veo objetivamente, entonces esta es una opinión que no es muy objetiva, pero hay muchos que la verdad yo veo que siguen un libreto, que no tienen arrepentimiento por lo que hicieron, como hay algunos que sí, uno escucha, los escucha en sus diligencias judiciales ante la JEP y siente ese dolor y esa pena por lo que hicieron, esa vergüenza ante sus familias, esa vergüenza ante la sociedad y esa vergüenza ante la institución también, creería yo. Pero hay otras personas que definitivamente no y creo que ellos piensan que hicieron las cosas bien y así van a terminar. Entonces, eso también es muy difícil, ¿no? Porque ahorita en la JEP, para las personas que no reconozcan, se va a abrir una etapa de juicios se va a comenzar prácticamente desde cero. Si yo llevo en juicios 14 años, desde antes de que se creara la JEP, y esto es demasiado agotador mentalmente para cualquier persona, tú estar en juicios una vez o dos veces al mes contra 4 o 5 militares, contra 10 o 15 abogados. Entonces es bastante agotador para uno como denunciante y para las víctimas en este caso también. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué sucede y vamos a esperar a ver si las personas que de pronto aún no han, no han sentido ese compromiso que tienen que tener con la justicia y con la verdad, pues lo sientan más adelante. Pido excusas si me muevo un poquito, es que voy a ubicarme de pronto en un lugar donde tenga un poquito más de luz y se pueda ver mejor. Ok, no hay problema. En este momento tenemos 58 participantes y creo que ya están escribiendo Joana y Marcela en el chat las preguntas. Buenas noches. Sí, señor. Esperamos que se ubique Carlos para poder hacerle la pregunta, padre, o la No, voy sí, haciendo. no hay ningún problema. Yo Bueno, perfecto. Alejandra Arboleda. Deme un segundo que se me corrió. Pregunta, ¿qué persecución trajo para su vida hacer estas denuncias? Ella hace varias preguntas. Esa es la primera. Qué pena, Carlos. Dale. Y también pregunta, ¿cómo has trabajado en tu autocuidado? ¿Y qué acciones de reparación desde el ejército se han hecho para estas familias? Bueno, entonces vamos con la primera. Con la primera. Yo contaba al principio de mi relato, que fue muy corto, que las repercusiones han sido muchísimas. O sea, a mí han intentado, una vez intentaron meterme en una clínica psiquiátrica a la fuerza para argumentar en los juicios de que yo estaba loco y así pues desacreditar cualquier cosa que pudiera decir ante un juez, ante los jueces. Ya te acabo de contestar, dame un segundito. Listo, ahora sí ya llegué a un sitio mejor. Qué pena, qué vergüenza con usted. Tranquilo. Lo siento mucho. Ok, y ahora sí. Entonces intentaron una clínica psiquiátrica, alguna vez recuerdo lo de la clínica psiquiátrica, me hicieron pasar como traficante de armas
para mi familia fue muy duro porque tenían que moverse de casa constantemente. Es que son tantos capítulos, disparos, robos, amenazas directas, indirectas, aislamiento dentro del mismo ejército, como que tú llegabas a un sitio y te decían, ay, mira, ahí está el sapo, el traidor, el guerrillero, el infiltrado. Entonces, imagínate, tú todos los días llegar al trabajo y que todo el mundo piense que tú eres un infiltrado todos los días de tu vida por hacer lo correcto, pues eh, súper difícil. Entonces fue muy, muy difícil. En cuanto al autocuidado, pues los primeros años, desde 2008 hasta el 2014 que me tocaba a mí solo cuidarme, pues la verdad, yo andaba armado un tiempo, trataba de salir lo mínimo posible, pero pues me di cuenta que igual no podía vivir con temor. En cierto momento caí en cuenta que todos vamos a morir, ¿no? Y pues si tú mueres haciendo lo correcto, creo que es un poquito bueno dentro de lo malo, por así decirlo. Creo que mi gran temor de morir tan rápido, si me llegara a tocar o si me hubiera tocado en cualquier momento, era haber dejado de pronto a mi hija sin su padre, porque pues, mi bebé tiene 12 añitos y ella apenas está siendo consciente de todo lo que ha pasado. No recuerdo cuál era la segunda pregunta que me salté de la primera a la tercera. Sí, dame un segundo, ya te la vuelvo a leer. Es, ¿qué acciones de reparación desde el ejército se han hecho para estas familias? Se ha intentado, pero la verdad ninguna, ninguna, y vuelvo a lo que yo decía en el relato anterior, ninguna, y nosotros como institución, como Ejército Nacional, deberíamos ser los más preocupados porque hayan acciones de reparación para esta gente, para estas personas, perdón, para estas madres, para todos los que vivieron este flagelo, y debemos ser los encargados en que esto no se olvide, o sea, de crear una memoria colectiva dentro de la institución de que esto no se olvide. ¿Y cómo logramos esto? Abriéndole la puerta a estas víctimas. Yo creo que eso sería una catarsis interesantísima tanto para el ejército como para ellas, de que se vuelva a confiar en la institución y de que se den cuenta. Las mamás lo saben, las mamitas de Soacha por lo menos lo saben. Yo cuando recibo un abrazo de esas señoras es lo máximo y me lo dan con todo el amor y el cariño del mundo. Y a pesar de que muchas veces yo me encuentro con ellas y voy uniformado de militar y ellas me escriben y me mandan bendiciones y muchas saben que no todos en la institución son malos. Entonces qué bueno que la institución lo haga con todas, con todos, para que esto sea algo general. Yo te cuento, yo perdí a mi mamá y a mi papá hace 2 meses, 3 meses más o menos por aquello del COVID allá en Colombia, y estas mamitas de Soacha han sido un apoyo para mí porque tengo más madres, nadie va a reemplazar a mi mamá, por supuesto, pero tengo 16, 17 mamitas más que están pendientes de mí a pesar de que soy militar, que porto el uniforme, que de alguna u otra manera ellos deberían tener algún recelo contra eso. Entonces sí podemos y deberíamos hacerlo. Claro que sí. Bueno, por Marcela, acá. Sí, señor. la siguiente pregunta es de nuestra exalumna de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, es teóloga, hija de un abogado, por eso para cuando leas la pregunta vas a entender por qué la parte jurídica de la pregunta. Dale, Marcela. Sigue la pregunta de Dani Ruiz. Sí, ella. Ok. ¿Usted cree que los falsos positivos y las desapariciones son una política institucional del ejército y del Estado colombiano? Vaya pregunta tan difícil, vaya pregunta tan complicada. Mira, yo no te voy a decir sí o no, simplemente te voy a decir que hay una sistematicidad, porque pues yo conocí unos casos en Norte de Santander, en Ocaña, yo viví y los conocí, pero estos casos no solo se presentaron en Ocaña, ¿no? Se presentaron al sur del país, en el centro del país y en otros sitios. Entonces, algo debe pasar, algo debe pasar. Yo creo que es una conclusión que tiene que sacar primero, pues, la justicia, como ustedes lo acaban de decir, y creo que hubo una resolución de la JEP hace poco poniendo un poco de claridad sobre esto y una conclusión personal de cada persona que lea, se siente y mire cómo fue esto de los falsos positivos y cómo se dio y en qué sitio se dio, y cada una persona pues va a encontrar si hubo esta sistematicidad y si hubo una política de Estado. Lo que sí yo te puedo asegurar es que aquí
esto de la manzana podrida o la naranja podrida, como le quieran decir, no podía aplicar, no puede aplicar. Porque si tenemos una naranja podrida, una manzana podrida dentro de la institución y no la detectamos y dejamos que pase lo que pase, es porque algo está fallando en la institución. Esta es una institución de control. Y a ti te pagan por controlar. Y si no lo estás haciendo, algo está pasando. Y esta es una institución jerárquica, donde el de arriba siempre tiene que responder por el que hace lo de abajo, el de abajo. Entonces, nosotros en ese momento teníamos unos mandos, un mando militar, un mando político, que no debería decirlo, pero que también tiene su cuota de responsabilidad en todo lo que pasó. Esto no solo tiene que recaer en el militar, ¿no? O en los ex militares que cometieron estas atrocidades, ¿no? Aquí tiene que haber más responsabilidad. Creo que el país ha visto con la Comisión de la Verdad que muchos políticos han ido a decir, yo sabía que estaba pasando, yo supe que estaba pasando. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos a fondo para cambiar esa situación? Porque fue tanto que yo sentí como cierta rabia, lo tengo que decir acá, de que alguien decía, es que yo sabía que estaba pasando y yo dije y tal. Tanto que ellos sabían que yo existía y a mí me tocó pedir ayuda internacional, o sea, a mí me tocó buscar una instancia internacional para que salvaguardara mi vida. Yo como militar activo. Ahora yo me pregunto a esas personas que no tuvieron esa oportunidad de hacerlo, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado? De que una persona, parte del Estado, tenga que pedir a otros estados que le salvaguarden su vida. Es difícil. Gracias. Gracias. Bueno, John León nos pregunta, ¿cree usted que el proceso de paz es algo positivo? ¿Por qué y cómo mejorarlo? Claro, es indudable que es algo positivo, es indudable que es algo positivo. Colombia lo necesita. Colombia necesita paz, Colombia necesita salir. Tomo las palabras del Padre Jesús de nuevo, de esta polarización tan estúpida que tenemos en este momento. Y la paz es algo. ¿Cómo mejorarlo? Hay que involucrar a todo el mundo. Porque la verdad en este momento la paz está por sectores, por partes. Porque si bien se sentaron a dialogar con una parte de un sector armado, dejamos a otros sectores por fuera. Y entonces siempre hemos tenido ese conflicto. Yo hablaba con una alumna de su universidad y le decía, es que nosotros estamos tratando de buscar la verdad, teniendo más muertos todos los días. Y es supremamente difícil. ¿Cómo tú puedes tapar un hueco sacando tierra de al lado de ese hueco? Entonces nosotros estamos tratando de buscar una verdad, una reconciliación, una paz, pero todos los días hay muertos en Colombia. Todos los días hay civiles muertos, militares muertos, delincuentes muertos, todos los días. Entonces nosotros estamos aquí y allá al mismo tiempo. Entonces es muy difícil, así es muy complicado, muy complicado. O sea, las matemáticas no cuadran. Pues cuando todo el mundo esté comprometido, cuando todos los sectores en realidad estén comprometidos con la paz, yo creo que ahí comenzaríamos a ver una paz real. Y pues es un punto de vista muy, muy, muy mío, ¿no? Pero es que no podemos buscar la paz teniendo muertos todos los días todavía en Colombia. Es muy difícil, es muy complicado. Bueno, aquí en el chat, Lina Rodríguez le hace un comentario al sargento y es, buenas noches, Carlos. Gracias por compartir su experiencia, su lucha por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición. Listo, muchísimas gracias a todos por colaborarnos con la lectura de las preguntas. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, estudiantes, colaboradores, por la participación. Agradecer especialmente a Andrea Arroyave, quien es estudiante del programa de Trabajo Social. Pues gracias a ella se creó esta articulación con el sargento Carlos Mora. Bueno, voy a leer por acá una pregunta que nos hace Jaime Mina, que le hace a Carlos. Dice, él hace dos preguntas, voy a leer la primera. ¿Encontraste algún alivio al hablar con los políticos como lo mencionaste? Mira, yo he hablado con tanta gente y con tantos políticos de tantas vertientes y te voy a ser
100% sincero, al final son políticos y entonces es por momentos, es por momentos. Creo que lo resumo con lo siguiente y es lo que ya dije anteriormente, me tocó pedir ayuda internacional y encontré personas extranjeras que saben más de la problemática de nuestro país que nuestros mismos políticos o nuestras mismas personas. Entonces te contesto la pregunta con eso. Al final, eh, creo que no, creo que no. Listo. La siguiente pregunta que nos hace Jairmina es, ¿piensas que el gobierno o Uribe tuvo una influencia grande en este tema de los falsos positivos, como lo mencionan popularmente? Claro está, pregunta realizada con discreción y si prefieres no mencionar nada al respecto, está bien. Es algo muy gracioso. Yo me reuní con Uribe en 2010. Yo me reuní con Uribe en 2010 en Naciones Unidas. Inclusive él lo escribe en su libro, en el libro que él sacó con el expresidente Uribe. Y le cuento todo esto que sucedió. Y yo escribí un libro también donde cuento por detalle de esta reunión que tuve con el expresidente Uribe. Yo vuelvo y retomo lo que dije anteriormente. Ya dirán, no, este muchacho es que retoma y retoma lo que dije anteriormente. Pero les decía que el ejército es una institución jerárquica, ¿no? Y que siempre el de arriba tiene que responder por el que hace lo de abajo. Y también les decía que esto ya se sabía porque habían ONGs, instituciones que estaban poniendo alertas sobre lo que estaba pasando. Si bien yo no puedo decirlo, que él haya dado la orden directa a alguien, hey, vaya asesine, vaya mate o vaya cometan falsos positivos, literalmente. Para un militar o para alguna persona que conoce medianamente derecho, yo que soy totalmente ignorante en la materia, sabemos que hay por acción o omisión hay responsabilidad. Y en ese momento teníamos un máximo comandante de las fuerzas militares y teníamos un ministro de defensa también, que de alguna u otra manera por acción o omisión, vuelvo y digo, alguien que sepa derecho, que me corrija, tienen responsabilidad. Bueno, otra pregunta, perdón, de Oscar Gutiérrez. ¿Usted cree que existen factores políticos que obstaculizan el desarrollo de la paz en Colombia y de los acuerdos firmados en La Habana? Bueno, esto las preguntas políticas son, no, yo tengo mi punto de vista, ¿no? No quiero rehuir a ninguna pregunta, pero pues para mí hablar de temas políticos creo que por mirar el mundo política, nosotros nos enseñan que es política, pero todos sabemos cómo está el país, decía el padre anteriormente, estamos tan polarizados que nuestra política está manejando todo, lo bueno, lo malo, lo que pasa, lo que no deje de pasar, y claro, hay factores que afectan, de buena o de mala manera, afectan lo que está pasando en el país y en cuanto a la paz. Esperemos que los colombianos nos demos cuenta que todos tenemos que jalar para el mismo lado, porque yo me puedo sentar a hablar con alguien de izquierda y de derecha, y de izquierda un poquito radical y derecha un poquito radical, y yo les apuesto que esas personas que no son políticos, sino una persona del común, Marcela, Joana, el Padre Jesús, lo único que quieren es que Colombia sea un país mejor, desde sus orillas. Ahora, el problema es cómo nos sentamos nosotros para hacer que esa realidad sea la verdadera, de que el país sea mejor. Que no siempre el de arriba nos tenga que decir cómo tenemos que hacerlo, así que nosotros con estos espacios podamos hacerlos. Entonces, claro, la política influye positivo o negativamente en lo que está pasando en este momento en el país y es importante y aprovecho el espacio para decirlo. No nos dejemos polarizar. No nos dejemos polarizar porque al final los mismos van a seguir bailando con las mismas, mientras nosotros seguimos odiándonos aquí abajo. Marcela, antes de la pregunta que acabaste de leer de Oscar Gutiérrez, está la pregunta de nuestros distinguidos alumnos de Derecho de la sede Centro. Como buenos abogados, Marce Roberto hizo una pregunta muy interesante sobre la CIDH. Por favor, ¿la puede leer, las medidas cautelares? Ya, yo la voy a leer. Bueno, Roberto Sánchez nos dice buenas noches.
que es Roberto Carlos Sánchez, está en 9º semestre de Derecho, y agradece la presencia y la disposición de Carlos al compartir con todos esta experiencia. Entonces, él nos pregunta, ¿qué tan complicado fue el proceso de petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuál fue el tiempo de respuesta ante esta? Es bastante, bueno, sí, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrarle a la CIDH, al Comité Interamericano de Derechos Humanos, que en realidad estás corriendo un riesgo y de que tu país no te está prestando la ayuda que necesitas prestar. O sea, que tú en tu país, en el que sea del que cubre la CIDH, que es todo América, las Américas, Centroamérica y Islas del Caribe, tú tienes que demostrar que en tu país agotaste todas las instancias para lograr tu protección. Entonces, en mi caso, Ejército, Policía, Fiscalía, CIDH, Presidencia de la República, ONP, Derechos Humanos de Presidente, todas las instancias, tuve que agotarlas diciéndoles, venga, yo estoy declarando, venga, me han amenazado, venga, hay gente que está detenida por lo que estoy declarando. Después de que tú logras comprobarle a la CIDH de que de verdad no te están prestando atención y que tu caso es importante, pues ya viene un estudio que ellos determinan cuánto tiempo puede llevar a cabo, dependiendo de la gravedad de las medidas que te tengan que dar. Pues si es algo que es eh, que compromete la vida, como en el caso mío, pues van a demorar un poco menos que si es algo de pronto político, creería yo. La verdad es un camino largo, es un camino un poco complicado porque tienes que ir a tocar puertas en otro país sin salir de tu país, porque la comisión está está acá en Estados Unidos, en Washington. Pues tienes que, sin hacer presencia acá, tienes que hacer presencia acá. Entonces tienes que tocar estas puertas y ellos van a Colombia o envían gente a Colombia o comienzan a preguntarle a las instituciones en Colombia, venga, ¿es verdad lo que nos está contando esta persona? ¿Es verdad lo que está pasando? Y ahí las instituciones comienzan a decir, sí, él hizo este derecho de petición, y entonces el Estado comienza a defenderse del por qué no te han brindado seguridad, y cuando la CIDH se da cuenta que de verdad algo grave está pasando, pues te otorga las medidas cautelares. Es un poco largo, pero pues al final creo que es una de las cosas que me tiene con vida en este momento. Bueno, Daniela Henao. Dice, hola, buenas noches. El audio, Victoria. Hola, buenas noches. Daniela Nao pregunta, voy a volver a repetir la pregunta que hace Daniela Nao. ¿Qué enseñanzas deja el proceso de falsos positivos para todas las personas que leerán la historia? Lo que pasa es que no te escuché bien la pregunta, te escucho muy lejos. ¿Me la podrías volver a repetir? Disculpa. ¿Qué enseñanzas deja el proceso de falsos positivos para todas las personas que leerán la historia? Pues lo primero es que esto no se tiene que volver a repetir. Sería imperdonable para nosotros como sociedad que permitamos que un hecho de estos vuelva a repetirse. Y segundo, que siempre tenemos que tener memoria de lo que ha pasado y de lo que podría llegar a pasar en nuestro país. Es más que todo eso, ¿no? Dejar la historia, contar la historia para que las personas que vienen más adelante sepan lo que pasó y vean ese punto de vista humano y todo lo que involucró pues este hecho de los falsos positivos. Seguimos con la pregunta de Lina Rodríguez, perdón. ¿Cuáles serían algunas alternativas para aportar a la construcción de paz con justicia social en el contexto actual que vivimos? Bueno, vuelvo a insistir en que lo primero es que de verdad tenemos que hacer sentir a las víctimas que son el eje de todo este proceso que está viviendo Colombia. Es fundamental que todas las instituciones, todas las organizaciones del Estado hagan sentir a las personas que han sufrido de una manera que ellos son el centro de esto que se está tratando de hacer. Porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil. Entonces, primero hay que hacerles quedar en cuenta a estas organizaciones que de pronto están fallando de una u otra manera, consciente e inconscientemente en este paso, de que el centro, el eje de esto son las víctimas.
y de ahí para adelante pues comenzar a construir, ¿no? Cuando una víctima, cuando tú le das a esa víctima ese poder y esa confianza de que ella nos puede decir, bueno, usted qué quiere, usted qué necesita, de verdad, siéntase importante. Cuando esa víctima dice, oiga, sí, yo soy importante, ella te va a decir que va a querer, y de ahí podemos partir. Pero si nosotros en ese momento ni siquiera le hemos preguntado a las víctimas qué quieren y no hemos comenzado a resarcirlas, acompañarlas, ayudarlas profundamente, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, es un trabajo que está haciendo la JEP, que por la magnitud de los casos y la cantidad de casos que tenemos en Colombia es un trabajo supremamente difícil, supremamente complicado, pero, pero no sé, de pronto, no sé, me queda mal decir lo que más recursos, no sé cómo manejarlo, ¿no? Pero tenemos que parar los muertos también, porque es que todos los días van apareciendo más muertos, y estamos sacando unos y estamos metiendo otros, entonces nunca vamos a acabar. Entonces es muy difícil comenzar este trabajo si no paramos primero el conflicto que tenemos en Colombia, o los conflictos, porque son microconflictos. Dentro de un solo conflicto hay muchos conflictos. Ok, bueno. Caterine Delgado pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la JEP y crees que el objetivo por el que se creó se está cumpliendo? Bueno, yo les vuelvo a retomar lo que decía Vicky anteriormente, que es un trabajo muy difícil. Es un trabajo muy difícil porque es que nosotros, lamentablemente, pues no estamos en Suiza, estamos en Colombia, y nuestra historia de violencia no es solo los 2000, no es solo los 90, nosotros somos un país que ha vivido violencia desde que nos creamos como nación prácticamente. Entonces es un trabajo inmensísimo que tiene que hacer la JEP, por lo menos en este caso de la guerrilla. Vamos al caso de las guerrillas, unas guerrillas que llevan casi una década, perdón, casi 100 años en Colombia, como la guerrilla más antigua, la única que sobrevivió a la exterminación o a las otras guerrillas de Centroamérica y Suramérica, fue la única que pudo proseguir y que se desmovilizó gran parte de esa guerrilla. Y todo lo que alcanzó a hacer durante todos esos años, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, porque se cometieron todo tipo de delitos, y tenemos 4 o 5 magistrados trabajando en eso, y un equipo, digamos, de 100, o qué sé yo, 150 personas trabajando en todo esto, en este tiempo para descubrir lo que ellos hicieron. Pues es un trabajo supremamente difícil. Entonces aquí no sabemos si la JEP, por más que quiera, va a poder cumplirle a todas las víctimas, ¿no? Que son muchísimos, y mucha gente involucrada. Hay muchísima gente involucrada. Hay guerrilleros que ya murieron y que ellos solos podrán saber qué fue lo que hicieron en el caso de haber de pronto matado a un secuestrado, haber asesinado a alguien o puesto una mina. Ya esa verdad no se va a poder saber, porque esa persona que está involucrada ya murió, o sea que es complejo. Ahora en el caso de los falsos positivos, para no dejarlo atrás, también estamos hablando que esto es de lo que se conoce de la época del 2000 al 2010, que más o menos fue cuando se acabó. ¿Cuántos casos no hay? Tenemos 3 o 4 magistrados trabajando en esto, entonces la cantidad de gente trabajando para resolver estos casos es muy poca. Si la fiscalía en tanto tiempo, en 14 años, no ha podido, pues va a ser mucho más difícil para la gente. Entonces, puede que esté cumpliendo con su trabajo, pero es un trabajo completamente difícil. Ahora, diferente si lo va a lograr cumplir, que ahí es donde yo entraría a preguntarme, ¿lo va a lograr? ¿Va a lograr encontrar a todos los culpables? ¿Toda la gente se va a someter y va a contar la verdad verdadera y no mi verdad o la verdad que le conviene? ¿Y cómo van a hacer ellos para reconocer cuando se les está intentando engañar o cuando se está intentando sacar provecho de estos beneficios que tienen por solo acogerse a la JEP? ¿Y cuándo se vuelven a iniciar procesos judiciales? Entonces es un trabajo muy difícil el de la JEP, y esperemos, porque es que es muy nueva, que lo cumpla. O sea, que todos mandemos buena energía para que la JEP cumpla su trabajo y lo haga de la mejor manera, sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, y apegándose claramente a la norma y a la ley. Bueno, Carlos, mencionas esto de apegarse a la norma y a la ley.
Sin embargo, voy a leer la pregunta que nos hacen por si quieres agregar algo más. Melissa Rueda, pues primero agradece por el espacio de participación. También les recuerdo que si desean hacer uso de la palabra, pueden levantar la manito y pueden hacer su intervención, su comentario, su pregunta. Entonces, Melissa nos dice, nos pregunta, desde su experiencia como militar y ciudadano, ¿qué acciones o de qué modo podemos ayudar a que situaciones como la de los falsos positivos no ocurran? Muy fácil. El Ejército Nacional se debe a la población civil. La razón de nosotros, nuestro producto, nuestro cliente son ustedes. Nosotros estamos para ustedes. Nosotros tenemos que tener una política de puertas abiertas para ustedes, para los civiles, para que entren a los batallones, para que hablen con el militar, para que le pregunten al militar. Entonces, lo más fácil y lo que tiene que hacer el civil es estar ojos encima sobre los militares, vigilarlos. Y nosotros no tenemos que sentirnos mal porque ustedes nos vigilan o nos preguntan, porque nosotros somos para ustedes, nos debemos a ustedes. El juramento que yo hice es ofrendar mi vida por la de los demás, y lo hice gustoso, y volvería y lo haría, y vuelvo y digo lo que dije al principio, no es porque no haya tenido más opción, tenía muchas opciones de haber hecho otras cosas, es porque así lo sentía y así lo siento, y así lo sienten muchos militares. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es estar encima de las fuerzas militares, encima de su ejército, encima de la policía. Ahorita tenemos muchos medios, hay muchos medios para grabar, para ver qué se está haciendo mal y decirlo y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, procuraduría, fiscalía, tantas que hay es difícil. Y nosotros como militares pues tenemos que estar sujetos a que ustedes son nuestro juez, porque a ustedes nos debemos, ustedes son nuestro todo, o sea, ustedes de la manera más cordial. Cuando digo ustedes es la población civil. En este momento no tengo el uniforme, pues el personal uniformado. Nosotros nos debemos a ustedes, entonces lo que tienen que hacer es estar pendientes de nosotros, no hacer sentir mal al soldado muchas veces, porque no sabemos esas historias que están detrás de cada soldado. Saludarlos, hacerlos sentir también personas de parte de la sociedad, porque ahorita muchos hacen creer al soldado que es como la basura de la sociedad y la gente no sabe la historia que hay detrás de esa persona, ¿no? Nosotros también somos hijos, somos hermanos, somos papás, también tenemos nuestros ideales, también queremos hacer que el país cambie, también queremos que las cosas estén bien, como lo decía al principio. Si yo me siento a hablar con alguien de derecha y de izquierda, lo único que quieren es que el país esté bien. Así sentimos muchos militares. Lo que queremos es que las cosas estén bien. Hay otros que lo hacen mal, la están cagando, y perdón la grosería, lo siento mucho. Y para eso están ustedes, para decirnos quiénes son los que están haciendo las cosas mal y llevarlos a donde haya que llevarlos. Bueno, muchísimas gracias. Padre Jesús, Carlos, tenemos 3 preguntas aquí en el chat pendientes. Hay una persona que nos está pidiendo el uso de la palabra, entonces ustedes dirán si deben abordar algo ustedes o si continuamos dando uso de la palabra y después leyendo las preguntas que tenemos en el chat. Sí, podemos seguir leyendo las preguntas y dar la palabra. Les recuerdo llenar el formulario de asistencia a Google Forms para poder tener evidencias de este evento y agradecerles pues todo. Carlos, una pregunta técnica. ¿Las oficinas de derechos humanos de los batallones que se supone que deben de tener, ¿están funcionando o no? ¿Las oficinas de qué, padre? ¿Me repite? De derechos humanos, porque se supone que todo batallón tiene una oficina de derechos humanos. ¿Funcionan o no? Funcionan, pero yo ahorita soy instructor de derechos humanos, me especialicé en eso y siento, y tengo que ser muy sincero, que tenemos muchas falencias en cuanto a lo que es el DIH, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y que hay que ahondar más en esos temas en nuestros batallones, en nuestras brigadas, enseñarle mucho más al militar, enseñarle mucho más al soldado, inclusive a los mandos, porque tenemos muchos vacíos conceptuales en cuanto a lo que es el DIH. Entonces, estas oficinas funcionan, pero creo que tenemos que mejorarlas muchísimo, siendo lo más sincero posible.
Bueno, vamos a leer las 3 preguntas que tenemos en el chat. Le damos la palabra a Daniela Henao. Entonces, Victoria, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. Dice, ¿usted considera, la pregunta es de Juan Pablo Arboleda, ¿usted considera que desde la institucionalidad de marca la búsqueda de la paz se configura como elemento para continuar en inversión de armamento y la repetición de actividades de los falsos positivos? Bueno, yo te decía que nosotros como institución tenemos que ser los más interesados en que esto no se vuelva a repetir, esto de los falsos positivos. Indudablemente nosotros somos un ejército y tenemos que estar armados y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la creación del ejército como tal, el interés del ejército como tal, no es intervenir internamente, sino externamente contra cualquier amenaza que se presente. Y si bien en este momento no se avisora una guerra en nuestro país con ningún otro país, y ojalá eso nunca suceda, pues han habido guerras. Han habido guerras, o la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por intereses de quién, no, eso ya es cosa de historia, ¿no? Pero han habido guerras. Y, y el ejército se prepara para eso, para estar en la paz y en la guerra, y se va a tener que seguir preparando para eso. Ya que una cosa es estar preparados para una guerra convencional y otra cosa es esta monstruosidad que pasó de los falsos positivos. Yo no trataría de mezclar una cosa con la otra, ¿no? Tú sabes que muchos de los países de primer mundo y los países más avanzados tienen las mejores fuerzas militares, ¿no? Eh, Vamos, ¿qué te digo yo? A un país que es considerado el primer mundo y cuida mucho sus derechos humanos y la gente sale e interpreta lo que quiere, como Francia. Sus fuerzas militares son totalmente capacitadas, tienen una tecnología increíble. Qué sé yo, habrán países de pronto que no tienen ejército, como Suiza, pero igual también aportan o invierten dinero en armamento y en su protección de Estado como tal, porque mira, si bien uno no quisiera que la guerra existiera, siempre va a haber alguien que sí quiere que la guerra exista. Tú, ¿qué es lo más malo que tú podrías llegar a hacer? Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo más malo que yo podría hacer? Y eso más malo que tú podrías llegar a hacer, hay una persona que lo puede hacer 5 veces más malo. El ideal del mundo sería que todo el mundo pensara en que ahí tiene que haber paz, amor y fraternidad, pero no es así. Hay gente que piensa totalmente diferente. Hay gente que no dimite o dimine las ideas por medio de la palabra, sino por medio del uso de la fuerza. Y tenemos conflictos en todos los sitios del globo terráqueo, en todos los sitios tenemos conflictos en este momento. Entonces, el ejército tiene que prepararse, tiene que estar capacitado, tiene que saber de derechos humanos, tiene que saber de DIH, tiene que capacitar a sus hombres en entrenamiento militar, en cómo utilizar las armas para proteger a su población interna, pero eso no le da derecho para cometer las embarradas que hizo, y por eso no lo metería en el mismo saco. Creo que esto es más bien por cómo se ha llevado el conflicto en Colombia durante tantos años y que en cierto momento el ejército comenzó a hacer actividades para el cual el ejército no estaba preparado ni estaba establecido en la constitución que el ejército tuviera que llevar, como lo que es el mantenimiento interno de la seguridad. Eso le corresponde a la policía. Pero cuando se desbordó todo lo que pasó en años anteriores, pues el ejército tuvo que intervenir y nuestros soldados no estaban preparados para eso, ni jurídicamente, ni capacitados, ni absolutamente nada. Continuamos con la ronda de preguntas. Sargento, Alejandro Perlaza le pregunta, ¿todas aquellas amenazas recibidas fueron anónimas o en su defecto hubo alguna con algún grupo o nombre propio? Sí, sí, no, de todas, de todo tipo. Entonces he recibido amenazas anónimas, he recibido escritos, he recibido balas en mi casa, he recibido amenazas directas de lo vamos a matar, si yo fuera un asesino ya lo hubiera matado. Directamente me lo dice la persona contra la que yo tengo que ir a juicio al otro día. Entonces han sido todo tipo de amenazas. Bueno, bueno, Paula pregunta, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo lo afrontó tu familia y qué piensas de tu país y su gobierno después de todo lo que has pasado?
¿Cómo me siento ahora? Yo siempre me he sentido muy tranquilo. Alguien me decía que cómo podía dormir por las noches y yo, súper bien. Yo duermo súper rico, duermo muy bien. Porque pues no tengo nada en mi conciencia que me permita no dormir bien. A veces de pronto, o antes, en este momento no, sentía de pronto un poco de temor por mi familia, por mí, pero me di cuenta que el temor te cohíbe de hacer muchas cosas, entonces lo dejé a un lado. Dije, no, ya no, me da miedo, que pase lo que tenga que pasar, me pongo en manos de Dios y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, bien, me siento súper bien, me siento muy bien. Creo que si me tocara volver a hacer lo que hice, en ese momento que lo hice no sabía las repercusiones que tendría eso para mi familia y para mi vida, pero creo que lo volvería a hacer. Yo les decía, hace 2 meses murieron mis papás y mi mamá no murió tranquila por mi situación, pero creo que donde está ahorita, donde quiera que Dios la tenga, creo que está orgullosa de mí por todo lo que he hecho. Una mujer muy devota, lloraba todos los días que hablábamos por teléfono, lloraba, pero estaba orgullosa y eso me hace sentir bien. ¿Qué creo del gobierno? Creo que no puedo opinar sobre eso porque el presidente es mi máximo comandante y le debo todo el respeto. Al final del día ganó unas elecciones y nosotros como militares acatamos lo que ustedes como civiles eh, quieren poner al mando del Ejército Nacional, y en este momento la representación del civil en Colombia es el señor presidente eh, Iván Duque, es mi máximo comandante, entonces no puedo decir nada más, que le debo todo el respeto demócrata, como todo un demócrata y como constitucionalmente me lo pide la ley que lo haga. Bueno, muchísimas gracias. Daniela Henao había solicitado la palabra, pero bajó la manito. No sé, Daniela. Sí, es que me cansé. No, mentira. Tienes la palabra. Pero yo no voy a bajarla para no interrumpir. Muchas gracias, Carlos. Quisiera decir al observatorio, muchas gracias por este conversatorio tan interesante con Carlos. Realmente contrasta o sea, es fundamental todo lo que has dicho frente a los valores que tienes como persona. Indiscutiblemente, aquí no estamos hablando de qué es lo que nosotros esperamos que hagan los demás, sino que tu familia, cómo te educó, cómo esos valores los llevas a una situación tan dura que es decidir precisamente ser arrastrado por la masa o salirse de ahí y no ser como el montón a pesar de todo. Por eso hoy veo con admiración que tengas el valor de dormir tranquilo, sin nada en tus manos, sin sangre de pronto de inocentes. Y de pronto yo sé que este error fue muy duro y muy catastrófico para muchos porque las botas de alguien, ¿sí? Representaba un día de descanso, salir a la casa y ver a la familia, tener de pronto una posición jerárquicamente mejor dentro de la vida militar, y como tú dices, son humanos, pero hiciste un cambio en tu vida que fue, o sea, ir del cielo al infierno y volver otra vez de pronto al paraíso, y fue vivir aquí mismo lo que es, lo dirá el Padre Jesús Orlando, es vivir como Cristo, y es haciendo el bien y decir bajo principios y todo, yo cumplo el juramento que le hice a la bandera, cumplo como patriota, cumplo como militar y cumplo todos esos valores que te enseñaron en la casa. Me llena mucho de felicidad que aquí estén estudiantes que vean que la educación no es en vano, que vean que estudiar no es, ay, sí, voy a estudiar y por hacer plata, sino precisamente para educarte, para formarte. Ahorita acabas de decir que eres parte de la comisión, lo que estaba preguntando el Padre Jesús, dentro del batallón. O sea, por eso mi pregunta fue, ¿qué le enseñas en la historia el proceso de falsos positivos? Pues enseña que o te sales de eso y cambias y movilizas a los demás y ayudas, o haces parte de todo eso que de pronto fue una mala decisión por necesidades hasta fisiológicas.
necesidades de comer bien, necesidades de salir de una selva, necesidades tan duras que cambian tu vida de la noche a la mañana, pero así mismo te cambiaron ahorita y pues bueno, tuviste todo el cordón de seguridad y todo lo que nos has narrado hasta el momento, pero estás tranquilo y te felicito en este momento que el observatorio de alguna u otra manera te esté rindiendo como un homenaje a tu vida y a la forma digna en la que has vivido. Y muchas gracias por este espacio y por permitirme hablar. Mil gracias, mil gracias. de verdad. Muchas gracias, Daniela. Bueno, tenemos 2 preguntas en el chat y con estas 2 finalizaríamos el espacio, dado pues que ya son las 7:53. Entonces vamos con Carol Zúñiga. ¿De qué manera crees que como militar colombiano puedes transmitir todo lo aprendido y lo vivido con tus estudiantes de derechos humanos? Bueno, es muy fácil, es simplemente narrar la historia, ¿no? Es narrar esta historia, es no dejar que se olvide, es darle a entender a las personas que están estudiando esto de derechos humanos, que es tan importante, ¿no? Es inherente a nosotros saber que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unos deberes, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de derechos también estamos hablando de deberes. Entonces, en mi caso, mi deber era denunciar y así estaba contribuyendo al derecho de los demás. Entonces es simplemente incentivar a la gente de que hagan lo correcto, de que muchas veces va a ser muy difícil hacer lo correcto y mucha gente no va a estar de acuerdo contigo cuando haces lo correcto, pero vas a poder dormir bien y vas a poder verle la cara a tus padres o a tus hijos y vas a estar bien contigo mismo, que es lo más importante. Entonces, esto de los derechos humanos es tan bonito, está tan bien escrito desde que lo comenzaron a escribir hace muchos años atrás, que nos dice exactamente qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Porque lamentablemente el hombre es violento por naturaleza. Existe la guerra, lo que yo les decía anteriormente, desde siempre ha existido conflicto, no solo en Colombia, sino en el mundo, y así hemos dirimido grandes siglos nuestros conflictos, valga la redundancia, con guerra, no dialogando, sino con guerra. Y esto de los derechos humanos lo que hace es ponerle humanidad a una guerra que se va a llevar a cabo al final del día. Es decirle al militar o a la persona que está en ese conflicto qué puede y qué no puede hacer para tratar de ser más humano. Porque al final el conflicto va a existir. Los conflictos existieron, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. El problema es que esto de los derechos humanos, o el derecho internacional humanitario, para ser más específico, lo que busca es que no nos acabemos como humanidad, ¿no? Que un día alguien se despierte y quiera tirar una bomba nuclear, que un día alguien se despierte y quiera moler a otro a tiros en la cara, sino que le pone esos saltos. Entonces está muy, muy bien escrito. Entonces los exhorto a que los lean, los estudien. Si de pronto hay militares conectados, me imagino de pronto algunos les gusta ver cuando yo hago cosas o después la verán, estudien y se dan cuenta que todo está muy bien escrito y que dentro de la ley todo lo podemos hacer bien. Bueno, la última pregunta es de Jair Mina y dice, ¿qué piensas sobre los casos de falsos positivos más recientes? ¿Ha influido de manera positiva o negativa la experiencia anterior ya vivida? ¿Y cuál es tu pensamiento con lo que sucede con Colombia actualmente a nivel militar y policial? No entendí bien si dijo que de los casos de los falsos positivos más recientes, ¿me repites? Sí. Ajá. Sí, los casos Mira, falsos positivos más yo tuve recientes. una discusión con alguien hace poco, que eran dos personas que me hicieron una entrevista, y me decía, hey, los falsos positivos más recientes. Yo le decía, ¿cuáles? Eh, entonces, sí, después podría hablar con la persona que se lo preguntó, ¿cuáles casos de falsos positivos más recientes? Porque es que estamos desnaturalizando la palabra de falsos positivos barracamente en Colombia. Entonces ahora todo quiere ser un falso positivo político, un falso positivo judicial, un falso positivo todo. Qué costumbre tan barraca que tenemos. Entonces creo, no sé a qué se hará
Aquí hará referencia a la persona que hizo la pregunta, y no soy yo aquí para defender absolutamente a nadie, pero lo que pasa es que falsos positivos, cuando hablamos de falsos positivos, es cuando el militar coge a la persona, lo viste, lo camufla, lo lleva y lo asesina y lo hace pasar como un positivo. Y ahí viene el término falsos positivos. Ya otras cosas son asesinatos. Entonces, hay que hacer ese paréntesis. Una cosa es asesinatos a sangre fría y otra cosa era lo que se presentaba antes de esto de los falsos positivos, que era uniformar a la gente y hacerla pasar como un delincuente cuando no tenían absolutamente nada que ver. Por ahí escuché que alguien iba a decir algo. Jair, es quien hizo la Sí, pregunta. Ajá. sí, justamente, sí. Yo me refería, pues usé la palabra, el término falsos positivos, por el hecho de que para mí fue algo como una práctica muy similar, por no decir la misma, ¿no? A diferencia de que en este caso ya no fueron pues militares, pues, para considerarlos como una baja de un guerrillero, sino que en este caso fueron manifestantes, que muchos desaparecieron, que muchos asesinaron y que personalmente pues llegué a conocer algunos, y pues que yo realmente personalmente sé que no son personas, por decirlo de una manera, dañinas, o sea, son personas que, y sin embargo, pues desaparecieron, sin embargo, pues todavía no han aparecido. O sencillamente pues los asesinaron. De pronto sí puede que sea pues un asesinato, como tú lo planteabas, puede que haya Tú te utilizado mal el acabas de término. contestar. El desaparecido es un desaparecido y hay que hacer todo lo posible por encontrarlo, ir a las instancias que haya que ir para mirar qué sucedió con esa, porque es una desaparición forzosa, que es más o menos lo que entiendo, Ujú. que es totalmente diferente, y el asesinato es un asesinato. Entonces, ahí es cuando yo me refiero, y gracias por tu pregunta, que cuando tenemos que hacer esas salvedades, porque cuando comenzamos a caer en ese juego, entonces perdemos credibilidad muchas veces en cuanto a lo que estamos planteando. Entonces, claro, hay que hacer hasta lo último para mirar qué pasó con esas personas que tú dices que se desaparecieron y que fueron asesinadas, y hablábamos de que ustedes están para eso, para supervigilar, para hacer lo que tú estás haciendo y para ir a las instancias que tengas que ir a decir, mire, yo conocía este caso y lo conozco y era un amigo mío y no era ningún delincuente y desapareció o lo asesinaron y la última persona con la que lo vimos fue con tal y con tal. Y tenemos esto y alguien te escuchará y alguien sabrá qué tiene que hacer, pero no caigamos de pronto en la trampa de llamar falsos positivos a todo, porque entonces se desnaturaliza primero la palabra y a veces caemos en ese error. Pero mil gracias por preguntar. Gracias, Carlos. Bueno, por aquí Andrea Arroyave escribe: gracias, Sargento Mora, por ser y estar. Total admiración y orgullo aquí presente para seguir construyendo memoria histórica para la no repetición. Entonces, con esto estamos finalizando. Les agradecemos mucho su participación, estar aquí pues hasta finalizar la jornada del evento. Gracias al Sargento Carlos por acompañarnos, gracias al Padre Jesús Orlando también por guiar esta entrevista, al equipo de LODUD, mil gracias por participar. Recuerden todos, por favor, que nos quede como reflexión final, que nosotros no construimos paz en una jornada, en un día, en una semana o en un mes, sino que la construimos durante todo el año, desde nuestro accionar como ciudadanos. Ahora mencionaba Carlos que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, en ese momento que salimos, que tenemos una relación con el otro que es totalmente diferente, que tiene una historia social que desconocemos y que quizás no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar algunas realidades, ¿no? Aportar desde un ser solidario a ese cambio en alguna situación. Entonces, la invitación es a esa, que construyamos paz diariamente durante todo el año, con nuestros vecinos, con nuestras familias, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno educativo. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si el Padre Jesús quiere agregar algo más. No sé si Carlos también quiere hablar. Marcela, Victoria, el Padre Edison Mosquera. Queremos agradecer a todos en nombre de la Vicerrectoría Pastoral, el Padre Edison, que ha propiciado este espacio.
Les recuerdo, hay una norma de ética que dice que no podemos obedecer órdenes que vayan en contra de los derechos humanos. Para los militares es muy importante la obediencia, pero no podemos obedecer órdenes que violen los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. No solamente, eso se le ha querido dar a entender a la justicia penal militar, que no solamente es la responsabilidad del que da la orden, sino también la responsabilidad moral del que ejecuta la orden, sabiendo que es una orden inhumana. Entonces, eso es un principio de ética que quiero que quede muy claro en este contexto. Agradecer a Marcela, a Joana en la confección de este evento. Ahí les colocamos los correos por si hay alguna iniciativa de paz en la universidad, dir.espiritualidad@unicatólica.edu.co. Joana, el del observatorio, ¿cuál es el correo? Es coordinación de, a ver, lo voy a escribir aquí en el chat. Es coordinación bh@unicatólica.edu.co. Para recepcionar sus ideas y de pronto actividades que podamos llevar más adelante en el futuro en construcción de paz. Cristo es el príncipe de la paz, Efesios 6. Por él hicimos este evento y en nombre de él a todos les deseamos que sean constructores de paz. Luego, Joana, muchas gracias. Marcela y Joana pueden cerrar el evento y agradecerle a Carlos su participación. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Carlos. Perdón, qué pena. Dale. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche desde el Observatorio de Dignidad Humana, adscrito a la Vicerrectoría Pastoral. Queremos darle las gracias a todos, en especial a Carlos, también a Andrea por ser el puente de comunicación con Carlos. Muchas gracias. Y también pues quería, con lo que decía el padre, para nosotros es muy importante contar con su opinión. Entonces, en el link que mandaron mis compañeras de la encuesta de satisfacción, les pedimos amablemente que lo diligencien para así poder tener futuros encuentros con temas de su interés. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Mil gracias a ustedes. Quisiera cerrar pidiéndole a todos que por favor abran su cabeza, abran su corazón, abran su mente a escuchar a los demás. El hecho de que una persona piense diferente a mí no lo hace directamente mi enemigo. Por el contrario, puedo aprender muchísimo más de esa persona que piensa diferente a mí, inclusive de los que piensan igual a mí, ¿no? Aburridísimo sería que todos pensaran igual que el Padre Jesús, Orlando, que todos pensaran exactamente igual que él. Entonces podemos llevar nuestra discusión de la manera más calmada, de la manera más seria, sin lastimarnos, sin decir groserías, sin llegar a la violencia, y escuchemos a los demás. Es importantísimo escuchar todos los puntos de vista. Eso nos va a hacer crecer muchísimo como sociedad. Así es. Mil gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias, Carlos. Adiós, que descansen. Gracias. Gracias, bendiciones. Chao, gracias.